Ando. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el Grupo 14. Mis compañeros son Lucas, Santiago, Facundo y yo soy Alejandro. Vamos a estar hablando de la cooperativa General Paz. Bueno, para recordarles un poco, porque probablemente no se acuerdan, nuestra cooperativa tiene la misión de comercializar tanto bienes como servicios para el agro y así facilitar el trabajo de los productores asociados a la misma. Y el proceso crítico que estamos tratando es el de acopio y acondicionamiento de granos y cereales, sumado a su posterior venta. Nosotros, bueno, de todos los activos que encontramos, vamos a mencionar los 10 que consideramos más importantes, que estos son, en cuanto a información, la carta de porte, que por si no recuerdan, una carta de porte es un documento jurídico que básicamente demuestra que existe un contrato de transporte. El registro del romaneo, las credenciales de acceso al sistema de los usuarios, el listado de los transportistas tercerizados que utiliza la empresa. En cuanto a procesos, tenemos la creación de dicha carta de porte y el transporte de los granos. En cuanto a software, el sistema de gestión que utiliza la empresa se llama Grains. En hardware tenemos los servidores con los datos. En soporte tenemos nuestra base de datos. Y tenemos un servicio tercerizado de transporte. Encontramos 5 riesgos. En primer lugar, es el cambio no autorizado en el registro de romaneo, sobre el cual mi compañero Lucas va a pasar a especificar más adelante. Los otros riesgos que encontramos son el acceso no autorizado a información sin cifrar entre la comunicación cliente-servidor, la interrupción del servicio por un corte no previsto en el servicio de provisión de energía eléctrica, la falta de disponibilidad del servicio de transporte tercerizado cuando lo necesitemos, y un cambio de legislación que afecta a nuestro proceso de acopio y acondicionamiento de los granos. Ahora va a pasar a mi compañero Lucas a explicar el riesgo. Bien, buenas tardes, como ya dijo Alejandro, mi nombre es Luca Berrini, y ahora voy a pasar a profundizar un poco más sobre el riesgo en cuestión, el cual lo denominamos como un cambio no autorizado en el registro de romaneo, y lo definimos como la modificación no autorizada de los datos registrados en el proceso de romaneo de entrada por parte del personal encargado del registro en connivencia con el cliente. Cabe destacar que en una de las charlas que tuvimos con empleados de la cooperativa, ellos nos comentaron que hay un antecedente que ocurrió alrededor de hace 7 u 8 años atrás, donde justamente un encargado de la planta de acopio cometió fraude varias veces justamente mediante la modificación de este activo de información en cuestión, el cual, como dije anteriormente, es el romaneo de entrada. Para ponernos un poco más en contexto, como ya dijimos en la presentación anterior, esta cooperativa se encuentra en la localidad de Marco Juárez, la cual es una ciudad de aproximadamente 30.000 habitantes. Por lo cual, vimos muy probable que un productor agropecuario pueda tener una relación con algún empleado y encargado de la planta de acopio, ya sea conocido o de amistad. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que se realice un acuerdo entre un productor y el encargado de la planta para cometer fraude y así llegar a un beneficio mutuo. Este acuerdo se llevaría de la siguiente manera. El productor agropecuario pactaría un día en particular para llevar sus camiones y descargar los cereales en la planta de acopio. Obviamente sería registrado por esta persona. Una vez que el camión llega, el empleado se encarga de hacer todos los controles pertinentes para el romaneo de entrada, que justamente son el pesaje de estos cereales, qué tipo de semilla utilizó, qué tanta humedad ingresa esas semillas, tipo de cereal, etcétera, etcétera. Toda esta información, esta persona la registra en el sistema dentro del romaneo de entrada, ¿no es cierto? Luego, al pasar un tiempo, esta persona, cuando lo crea conveniente, ingresaría nuevamente al sistema y procedería a modificar un atributo en particular, el cual sería la cantidad de toneladas ingresadas por este productor. Entonces, para dar un ejemplo, este productor podría haber ingresado en realidad 100 toneladas, pero posteriori esta persona la modificaría por 110 toneladas. Entonces, en un futuro, cuando esta persona decidiría vender estos cereales hacia el puerto, las personas de la cooperativa ingresarían al sistema y verían que en realidad ingresó 110. Por lo tanto, tendrían 10 toneladas extras que estaría vendiendo para un beneficio mutuo que en realidad nunca existieron. Nosotros esto lo comunicamos con gente de la cooperativa y le preguntamos qué probabilidad había de darse cuenta que esto está ocurriendo. Entonces ellos nos dijeron que se hace totalmente imposible hacer un recuento de todos los cereales que hay en la cooperativa.
porque pesar toda la cantidad de tonelada y tonelada que hay llevaría muchísimo tiempo y mucho coste de logística. Entonces, también nos comunicaron que obviamente los cereales que inician la cooperativa no están divididos por cada productor. O sea, todos los cereales que entran se acondicionan todos, se dejan en la misma humedad y se meten todos a los mismos hilos. Entonces, una vez que este cambio se produjo en el sistema y la cooperativa no se dio cuenta, no hay forma de establecer una trazabilidad para darse cuenta que están cometiendo un fraude. Ahora, para hablar un poco sobre la evaluación de riesgo, nosotros queremos mostrarle cómo nos enfocamos con respecto a la probabilidad y al impacto del mismo. Con respecto a la probabilidad de este riesgo, queremos nombrar 3 puntos específicos. Primero, el beneficio económico por parte del personal involucrado, porque claramente si hace un acuerdo con el productor, va a tener una redituabilidad por atrás. Luego también queremos comentar, como dije anteriormente, que hay una trazabilidad insuficiente de la cantidad de granos que hay en la cooperativa. Y por último, que estas personas tienen contacto periódico con el sistema, por lo tanto, podría haber muchos momentos en los cuales se podría llevar a cabo la modificación. En cuanto al nivel de impacto del riesgo, queremos comentar 2 puntos. En primero y principal, las pérdidas económicas por la incongruencia entre los valores reales y registrados, porque al fin y al cabo, al que le están robando es a la cooperativa. Y segundo, queríamos nombrar también un daño en la reputación de la empresa si esta información llegaría a trascender a terceros. Ahora mi compañero Santiago le va a comentar un poco con respecto al plan de contingencia que queremos llevar a cabo para mitigar este riesgo. Bueno, mi nombre es Santiago y ahora vamos a hablar un poco del tratamiento de este riesgo en cuestión. Como ya saben, dentro del tratamiento del riesgo existen 3 estrategias posibles, que son evitar, transferir o mitigar el riesgo. Nosotros llegamos a la conclusión de que no sería posible evitar el riesgo ni tampoco transferirlo a un tercero. Por lo tanto, decidimos que debería ser mitigado. La estrategia de mitigación que planteamos se basa en el establecimiento de una política de control de accesos en la organización, la cual tiene una serie de puntos claves, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en los 3 que tienen mayor importancia. En primer lugar, tenemos la implementación de un registro con todas las modificaciones realizadas por los usuarios, ya sea por haber agregado, eliminado o modificado datos ya existentes. En segundo lugar, tenemos la implementación de solicitudes de autorización de modificación a personal de mayor jerarquía y la reasignación de permisos de dicho personal. Y por último, tenemos una revisión periódica de los permisos. En el primer punto mencionado, se registra todo evento relevante en cuanto al manejo de información de la empresa, estableciendo así los mecanismos necesarios para mejorar la trazabilidad. De esta manera, podemos registrar quién accede a nuestra información, en qué momento, de qué forma y qué finalidad tiene esta persona. Todo esto mediante un log, el cual está acompañado de un script que monitorea cualquier actividad inusual que pueda llegar a ocurrir. En el segundo punto que mencionamos, se realiza una revisión de los permisos que poseen los usuarios del sistema y se reasignan dichos permisos en el momento que se crea conveniente. También tenemos un segundo factor de autenticación, ya que se implementan solicitudes de autorización a cuentas de administrador en el momento que se manipula información. Este segundo factor de autenticación solo se implementa cuando se quiere manipular información desde fuera de la red de la cooperativa. Y en el último punto mencionado, se realizan revisiones periódicas de los permisos que poseen los usuarios de la organización para verificar que no haya ninguna incongruencia de accesibilidad y manipulación de la información con respecto a las que tienen los distintos empleados de la empresa. Y gracias a estos 3 puntos que acabamos de mencionar, podemos reducir considerablemente la probabilidad de que este riesgo ocurra. Y ahora Facundo va a continuar con la presentación. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra propuesta para el plan de contingencia de recuperación y continuidad en el caso de que se dé riesgo. Nuestro disparador para este plan va a ser la detección de eventos inusuales por medio del monitoreo de registro de eventos mediante un script. Estos eventos se califican de inusuales dependiendo de variables como por ejemplo el horario de la operación, los campos afectados en la operación y principalmente el monto de la operación. Apenas se da esta condición, lo que hacemos primero es quitar todos los permisos de acceso de las personas sospechosas involucradas y comenzamos una revisión respecto a las actividades realizadas mediante el análisis de los registros existentes. Esta revisión se hace de manera manual y sirve de entrada para el proceso de recuperación y continuidad. Ahora, para la recuperación, vamos a proceder a rectificar los datos más registrados y vamos a reemplazar el personal involucrado por nuevos empleados que sean competentes para el registro de granos.
Ya para la continuidad se realiza un proceso disciplinario donde se sanciona al empleado y se da de baja al productor involucrado como asociado y puede llevar a cabo acciones legales para ambas partes. La garantía de los planes se da mediante controles que están basados en la ISO 27002 y se basan en dos puntos principalmente. El primer dominio es la seguridad ligada a los recursos humanos, que incluye investigación de antecedentes antes de la contratación, capacitación en seguridad de la información y controles de proceso disciplinario. Estos controles se evidencian en registro de reclutamiento y antecedentes, que incluyen currículum vitae y otros documentos, los resultados de la capacitación en seguridad, que pueden ser un cuestionario, y respecto a la seguridad en la operativa, en primer lugar tenemos el registro de gestión de eventos de actividad, que tiene que ver con el plan que implementamos en el tratamiento de riesgos, y la protección de los registros de información. Estos quedan evidenciados primero por el log, que registra los eventos de actividad, y en segundo lugar vamos a registrar todas las revisiones de seguridad de información. Y eso es todo. Pero, ¿preguntas? Yo tengo algunas cositas, pero son detalles menores. En realidad, Sí. para vos, digamos, hacer una acción legal, tendrías que buscar más que evidencias objetivas. Así no es tan fácil, me refiero. Sí, sí, lo sabemos. Pasa que, como que, o sea, tuvimos una discusión con eso porque no sabíamos si es parte del tratamiento de riesgo, lo lleva a cabo otro departamento, entonces No, lo que pasa es que vos, como digamos, desde la parte de la informática, tendrías que tener algunas evidencias más para que ellos puedan llevar adelante, digamos, algún proceso claro. judicial. Sí. Pero bueno, digamos que por los conocimientos que tenemos hasta ahora en esta materia, está perfecto. También hay que tener en cuenta el costo que le implica a la cooperativa un juicio. Tal vez es mejor para ellos ni siquiera tomar acciones legales, simplemente sacar al socio y al personal. Obviamente, tal cual. Bueno,